central, ya vieron, aquí no hay nada de filamento delgado. Repito, banda A, todo el filamento grueso, banda H, solo la parte central del filamento grueso. Y ya de ahí lo demás está bien fácil. La línea M pues es lo del medio, la Z o disco Z es en los extremos, y la banda I pues nada más es el filamento delgado. ¿Y ya? ¿Sí o no? Sí. Banda I, mira con este, con el que les puse. Este de aquí, el delgadito, este es I. Este sería A, todo el grueso, toda esta sería A. Acuérdense que dijimos que todo el grueso. Este chiquito que es en la parte central sería, ahora sí, H. Estos extremos, aquí y aquí, ¿cuál? Z. Y esta línea, M. ¿Ya les quedó claro a todos? ¿Alguien que todavía no le haya entendido? ¿Tú? Ok. ¿Sí ves la imagen acá? Sí, yo comprendo que las barras que están de mayor intensidad, esas son las líneas A, ¿no? Son los filamentos gruesos. Bueno, los filamentos gruesos se les conoce como bandas A. Banda A, sí, excelente, muy bien. Y pero todo el recorrido. Sí. Ok, luego. La línea divisoria está en medio de la línea M. Ajá, muy bien. Luego, los extremos. Esos extremos no sé. Ah, ese es el más fácil, son los discos Z. Disco Z. O línea Z también, o banda Z. Es que depende de dónde lo leamos, va a decir línea, banda, disco. Bueno, esa es la línea, exactamente. La I. Ajá, y este, a ver, cuéntame. Sí, ese, pues ahorita que lo acabo de decir, es la I, la banda I. Exactamente, solamente filamento delgado. De hecho, se continúa con el filamento delgado del otro lado, nada más que aquí nada más lo puse de ese lado. ¿Ok? Y esto sí o sí va a venir en el examen, ¿eh? Así que... ¿Quién sabe si hace el examen? Va a venir. Bueno, entonces, aquí fíjense, y estamos hablando de filamentos gruesos, filamentos delgados. Esos filamentos, ¿quién lo conforma? Pues las proteínas de la contracción muscular. Las principales son la actina y la miosina, sin embargo, también tenemos otras, tenemos troponina, tropomiosina, incluso otras, titina, por ahí alguna que otra, nebulina, algunas más. Pero con que se sepan actina, miosina, troponina y tropomiosina es suficiente. Aquí está, mira, aquí lo tienen. Todo lo que yo les digo está aquí. Entonces, bueno, el filamento delgado en este caso está representado en color azulito o negro, no sé qué color lo vean por aquí. Ese está formado por 3 proteínas, actina, troponina y tropomiosina, ¿ok? Y el filamento grueso, que es este rojito, rosita, naranjita, está formado por miosina, ¿ok? Que fíjense, la miosina tiene ahí su cabecita. Entonces, aprovechando de eso, escriban por favor la tarea para la siguiente clase. Va a ser igual en tips, pero va a ser a mano. Van a investigar las fases de la contracción muscular, no las fases de contracción y estiramiento, no, fases de la contracción muscular. Son, si no mal recuerdo, 6 fases, ¿ok? Donde van a hacer un esquemita, es así un circulito, lo van a buscar, lo van a encontrar muy fácil en internet. Fases o etapas de la contracción muscular es un circulito, donde va diciendo que si la cabeza de miosina se pega a la actina, que quién va a descubrir los sitios de unión, que quién va a dar el golpe de energía, todo eso, ¿sale? Son 6 fases. Está cortito, está muy sencillo. Entonces eso lo van a hacer el esquemita a mano. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? ¿Sí? Ah, pues espero, ¿verdad?
las fases de la contracción muscular siguen un esquema. Y ese que Ok, yo voy a pasar ya a la siguiente. dijo que iba a ser ¿Está más grueso? A ver, voy a ponerle nada más como las respuestas correctas para que todos lo puedan estudiar, no tengan pretexto de que y moviliza sustancias en el organismo. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, en la contracción muscular se libera y se almacena calcio, ¿vale? Es decir, esas sustancias, por ejemplo. Estabiliza las posiciones corporales. Uno pensaría que con el esqueleto es suficiente para mantener una postura, pero no. Si ustedes se dan cuenta, los esqueletos que tenemos en el laboratorio, ¿qué pasa si los dejáramos así paraditos? Se caen todos. ¿Por qué? Porque necesitamos de los músculos que hagan esa fuerza y algunos se contraigan y algunos se relajen para mantener esa postura. Desde así como estamos sentados, necesitamos que algunos músculos estén trabajando. Los que estamos más cómodos sentados podrían decir, pues no creo que ahorita algún músculo esté trabajando, pero sí, si no estaríamos todos desparramados, ¿verdad? Y genera calor. ¿Cómo podríamos generar calor mediante o con nuestros músculos? ¿Qué tendríamos que hacer? Movimiento, exactamente. Tenemos que correr, por ejemplo, o simplemente un ejercicio repetido. Si ahorita yo les dijera, a partir de este momento van a empezar a alzar así sus brazos, después de al menos 5 o 10 minutos ya van a empezar a sudar, van a ver. Ah, no se los voy a poner a hacer mucho. O si se cortan, malísimo. Es cierto. Funciones del músculo esquelético. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Pasamos ya a la siguiente o me espero? ¿Ya? Ahora, también tiene propiedades que son, digamos, características. Contribuyen a la homeostasis, un trabajo interno de todos los órganos, de todos los sistemas para que nuestro organismo, nuestro cuerpo funcione. Tiene excitabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona mediante algo que se llama potencial de acción, y ese potencial de acción exactamente comienza con un estímulo eléctrico que comienza en el sistema nervioso, ¿vale? También tiene esa capacidad de contractilidad, o esa propiedad más bien de contractilidad, o sea, que se acorta, se contrae. Extensibilidad, que se extiende. Y elasticidad, entonces, ¿qué es la diferencia? Pues sí que se extiende, pero que tiene la capacidad de regresar a su forma, exactamente. Claro que esta propiedad tiene un límite, si no, no existirían los desgarros musculares, ¿verdad? Tiene un límite, entonces es importante. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Seguros? ¿Paso a la siguiente o qué? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Listo? ¿Pasamos a la siguiente? Ok. Entonces, como sabemos, los músculos están unidos a los huesos por unas estructuras que se llaman tendones,
que más o menos son estas partes terminales, ¿no? del músculo. Es como esa estructura que se dibuja blanca en los libros. ¿Cómo? ¿No? Seguro. Y vamos a clasificar, ¿sale? Los músculos según su forma. Como les decía, fusiformes son esos que terminan como casi un piquito, como el puso. Planos, también hay anchos, como el dorsal ancho, tal cual es un músculo que tiene ese nombre específico. Orbiculares alrededor de los ojos o de la boca. Cortos, esfínteres. ¿Dónde tenemos esfínter? En el recto y en la vejiga. Pues en la uretra. ¿Sale? Muy bien. Ahora, de acuerdo con su función, o sea, son los movimientos que realizan: flexores y extensores, abductores, aductores, pronadores y supinadores, que harían como giros. ¿Sale? ¿Les queda claro a qué se refiere cada uno de esos movimientos o no? ¿O alguien tiene dudas? Es por que aprietan, o sea, que siempre están apretados, ¿sí? Que más bien para que hagan su función tendrías que relajar, ¿sí? Que si no están haciendo su función, pues hay un vaciamiento fecal o urinario. ¿Hasta acá todo bien? Bien. Entonces vamos a pasar. ¿Ya quito este? No. Bueno, mientras voy buscando mi otra. Vamos a pasar a la presentación de las articulaciones. Díganme por favor si alguien tiene alguna duda. Por cierto, chicos, no tienen asignación en esta semana porque vamos a juntar lo de la semana pasada con esta. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a juntar de la semana pasada y lo que veamos esta para la siguiente entrega. Por eso no tienen asignación esta semana. Es que desde práctica de viernes lo se va a juntar con Julio la vivencia de la semana. Y no me paré hasta que terminé. Bien, vamos a ver ahora la parte de articulaciones. Sabemos que una articulación prácticamente es la unión de uno con otro o más huesos, ¿sí? La unión entre huesos. Esas articulaciones casi siempre nos permiten movimiento, pero a veces simplemente es un medio de unión de un hueso con otro para formar una estructura. Por ejemplo, cuando nace un bebé, tiene los huesos del cráneo sí unidos, entonces forman una articulación y tienen un movimiento para que pueda pasar por el canal del parto y que luego su cerebro pueda ir creciendo, ¿verdad? Posteriormente, es que son fontanelas, son huecos que quedan entre el cierre de huesos. Entonces, ya después de un tiempo, ya conforme vamos creciendo, esas fontanelas se van cerrando y ya más quedan esas suturas. A final de cuentas son articulaciones porque están uniendo un hueso con otro, pero que después ya no van a permitir movimiento. Entonces, no todas las articulaciones son para el movimiento, ¿verdad?
Paso a la siguiente. Me voy a ir a esta tablita. Tenemos una clasificación funcional y una estructural. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la estructural? O sea, de acuerdo a los medios de unión, depende del tejido que lo une. Tejido fibroso, fibrocartílago o estructuras como cápsula sinovial, líquido, membrana, etc. Entonces, tenemos las sinoviales, que ya dijimos que tiene esa cápsula, membrana, líquido. La cartilaginosa, que tiene fibrocartílago. Y la fibrosa, que tiene tejido fibroso. ¿Sí? Esas articulaciones también se van a clasificar de acuerdo a qué tanto se mueven. Las sinoviales son las que son muy móviles y les vamos a llamar diartrosis. ¿Ok? Las cartilaginosas son medianamente móviles y les vamos a llamar anfiartrosis. Y las fibrosas prácticamente son sin movimiento y les vamos a llamar sinartrosis. ¿Ok? Por ejemplo, los dientes son una articulación, ¿ok? Porque es, por ejemplo, el diente o la muela con el hueso de la mandíbula, ¿no? Esas se llaman confosis y son, pues, sinartrosis. No se mueven o se mueven, por ejemplo, cuando estamos bajo un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, las que nosotros vimos, ¿se acuerdan que hicieron en su modelo, la clasificación? Fueron las sinoviales, las diartrosis, ¿verdad? Porque esas son las que permiten mover las extremidades prácticamente, bueno, también el cuello. Vámonos hasta esa clasificación. Diartrosis. Ok. De acuerdo a qué tantos ejes de movimiento tenga la articulación, vamos a decir si es uniaxial, o sea, solo un eje de movimiento, si es biaxial, dos ejes, o multiaxial, ¿sí? Por ejemplo, en el hombro, en la cadera, no nada más se mueven en el sentido de flexión y extensión. ¿Qué otra cosa puede hacer? Rotación interna, rotación externa. ¿Verdad? Bueno, circunducción, ¿verdad? Esa sería una multiaxial porque tiene 3 o más ejes. Ajá. Y justo aquí viene la enartrosis, o que también se llama esférica. Las biaxiales, pues dijimos 2 ejes, uniaxiales, un solo eje. Vamos a ir viendo cada uno. Entonces ya les voy a ir haciendo un poquito más de sentido, espero, con lo que ustedes encontraron, la información y cómo fueron poniendo sus cosas. Entonces vamos a comenzar con las articulaciones troclear o en bisagra. Acuérdense que todas estas que vamos a ver son ¿de qué tipo? Sinoviales. Y, de acuerdo a la cantidad de movimiento, poco, mucho, nada, pero ¿cómo se llama? ¿Vale? Entonces, en bisagra hay una superficie convexa y una superficie cóncava, ¿ok? Por lo tanto, permite movimientos limitados alrededor de su eje. Es muy resistente y permite movimientos de flexión y extensión. O sea, sería como uniaxial. ¿La paso? ¿Sí o no? Y aquí tenemos un ejemplo de esa articulación troclear. Cuando veamos un poquito más huesos, vamos a entender por qué también dice troclear. Es una articulación en el codo, ¿okay? Pero la articulación específica entre el húmero y el cúbito. Ajá, justo la articulación húmero-cubital o húmero ulnar, ¿vale? El codo no nada más está formado por la articulación húmero-cubital, sino también por la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital. Pero específicamente este tipo de articulación troclear solamente es la húmero-cubital. También tenemos otro ejemplo en el miembro inferior con la femorotibial, que permite movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Algunas otras, las articulaciones interfalángicas, las... No es duda,
estaba yo pensando del movimiento complejo que tiene el codo por la pronación y la supinación. Entonces, Ajá, por eso les decía, esta articulación solamente es el húmero con el cúbito, porque el codo hace ese movimiento de pronosupinación, pero entre el radio y el cúbito. Y de hecho ese es otro tipo de articulación que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Pero sí es importante separar eso. O sea, esta articulación troclear solo es húmero cúbito. Y bueno, también otros ejemplos, las articulaciones interfalángicas. Si ustedes intentan hacer otro movimiento en los dedos, que no sea flexión y extensión, pues se los van a romper. No se puede, solo hace esto y ya. O sea, las interfalángicas. Porque también hacen estos movimientos, pero es la metacarpofalángica, es diferente. Voy a pasar a la siguiente. Ok, vamos con la trocoides. La trocoides. Precisamente esta es la que hace ese movimiento de rotación. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. también existe eso llamado pivot en las vértebras. Exactamente. Son los ejes que actúan para la rotación. El atlas y el axis. Así es. Sale. Entonces, hay movimiento para girar, ¿vale? Para girar. Hay una superficie redondeada o en punta y un hueso que se articula en forma de anillo. Entonces, movimientos de rotación o de pronosupinación. Y por eso es que está el codo, pero nada más el radio y el cúbito, y en el atlas y el axis. Fíjense, más adelante ustedes van a hacer una actividad donde dibujen estas dos vértebras, se los voy adelantando. Fíjense, el axis tiene esta estructura que se llama diente o apófisis odontoides, donde llega el atlas a ponerse encima y con esta estructura es con lo que articula. Eso permite ese movimiento que nosotros giramos la cabeza. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sería precisamente esta articulación atlantoaxial, ¿ok? Y el codo, pero nada más la articulación, como les dije, radiocubital, ¿ok? Entonces, es importante, yo sé que es un poquito tedioso, pero pues si vayan tomando sus apuntes y viendo los ejemplos que les voy a mencionar. A ver, entonces, en la primera articulación, ¿cómo se llamaba? Troclear. ¿Qué ejemplo? A ver, Isaac, ¿qué ejemplo de articulación troclear? ¿Quién sabe, verdad? A ver, Bridget. ¿Cuál? ¿Pero qué del codo específicamente? Porque el codo tiene varias. Húmero y cúbito nada más. Acuérdense, ¿cuántas articulaciones dijimos que hay en el codo? Húmero, cúbito, luego ¿qué más? Son 3. Húmero, es la misma. Húmero, radio y radio cubital. Pero la que nada más es troclear es húmero y cúbito. ¿Sí? Porque trocoides, o sea, esta en pivote, ¿quién sería? Si del codo también, ¿cuál? Radio cubital. Exactamente, la radio cubital. ¿Y qué otra? Ahí dice atlas y axis. ¿Vamos bien hasta acá? Dime. ¿Cuál? Ah, ahí está. La radio cubital. No, las rotaciones son de cadera. La rodilla no hace rotación. La rodilla no El rodilla. El tobillo es el que hace ese movimiento de inversión y reversión, ¿vale? Pero la rodilla no debería poder girar. Por eso están los ligamentos que evitan. Aquí están los ejemplos, ¿no? La supinación, aquí está lo que les digo. Ese rodete está aquí adentro. Ok, vamos con las articulaciones, las artrodias, planas o deslizantes. Relativamente las articulaciones precisamente son planas. Y esas superficies articulares les vamos a llamar facetas articulares. Entonces, aquí se pueden realizar esos pequeños movimientos de desplazamiento.
traslación, desplazamiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. ¿Le van a sacar foto? ¿Le van a copiar? Sí. Sí. ¿Dos? Ahí voy. ¿Ya la pasamos? Ok. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? La articulación acromioclavicular entre pues, el acromio de la escápula y la clavícula, ¿sí? Las articulaciones entre los carpos, intercarpianas, y la articulación sacroiliaca. También entre las vértebras, miren, aquí nada más para que recuerden la parte de la embriología. Ese de aquí es el cuerpo, lo que antes fue centro, esto. Todo esto pues, es el arco vertebral, lo que antes fue arco neural. En todo esto es el disco intervertebral. En medio pues, está el núcleo y alrededor el anillo. ¿Sí? Pues, también entre las vértebras, entre las facetas articulares de las vértebras, está esa articulación plana. Sacroiliacar. Vamos a la siguiente. Celar o encilla de montar o de encaje recíproco. ¿Sale? Pues hay una articulación, una superficie cóncava y otra convexa. Es como, justo como si fuera una silla de montar, como en el pulgar. Entonces permite movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción e incluso circunvolución. La posición y oposición. ¿Cómo? Ah, bueno, en caso del pulgar sí. Sí. Oposición. Paso a la siguiente, me espero un poquito. ¿Ya? ¿No? Es que dice. Estoy preguntando a nadie. Una pregunta. Sí. Hay unas personas que yo he visto que sus dedos se les van hasta atrás. Sí. Eso es porque hay algo que se llama hiperlaxitud ligamentaria. O bien ya se usaron su dedo y o sea, pueden vivir con eso, pero casi siempre es por esa condición hiperlaxitud ligamentaria. Una condición genética. Ajá.